Un joven lleno de energía experimenta un cambio radical en su vida después de un grave accidente automovilístico que lo lleva a un trasplante de corazón. Las restricciones en sus actividades físicas y la prohibición de emociones fuertes lo sumen en la tristeza, transformándolo en un hombre frío y amargado. Sin embargo, su vida da un giro cuando conoce a una mujer huérfana y optimista que es contratada en su empresa. A medida que la positividad de esta chica impacta en su vida, podrá este vínculo transformarse en un romance a pesar de las limitaciones médicas de él. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama La señorita Cuervo y el señor Lagarto. Gu Chuan, un estudiante universitario, se aventura en un viaje fotográfico en plena naturaleza para su proyecto académico. Cuando finaliza su jornada y se dispone a marcharse, se encuentra con un obstáculo en su camino. Un vehículo lo bloquea. La responsable es Xiao Ning, una niña dedicada a asegurar que un diminuto lagarto cruce la carretera a salvo. Después de este curioso encuentro, Xiao Ning y sus padres continúan su camino. Al caer la noche, un camión de carga con malas intenciones invade su carril y colisiona con ellos de manera violenta. En ese preciso instante, Gu Chuan, quien casualmente transitaba por la zona, es testigo del brutal accidente. Sin dudarlo, se apresura a socorrer a las víctimas, pero desgraciadamente el mismo camión que causó el desastre embiste a Gu Chuan y al vehículo accidentado, precipitándolos hacia el fondo de un barranco. A pesar de tener un objeto penetrante en su corazón, Gu Chuan se mantiene consciente, mientras que la niña Xiao Ning se aferra desesperadamente a las manos de su inesperado héroe. Abrumada por las lesiones y la pérdida de sus padres, ella espera un milagro en la oscuridad del barranco. En ese momento, él le promete que todo estará bien y que estará a su lado. Han pasado 10 años desde el trágico accidente y Xiao Ning crece de manera optimista, a pesar de ser la mala suerte andante. Su jefe número 27 ha vuelto a la quiebra. Este se burla de ella porque debió ser una maldición para sus otros jefes. Sin embargo, aunque sabe que su vida es un caos, ella mantiene el optimismo. Por otro lado, Gu Chuan ahora es el director de diseño del estudio de arquitectura de su propia empresa. Es un hombre 100% adicto al trabajo, un poco frío y bastante pesimista. Su mejor amigo y socio está preocupado por su salud debido a su adicción al trabajo, así que planea buscarle una secretaria que esté a su lado 24/7. Xiao Ning ahora trabaja como agente de seguridad en un bar y casualmente Gu Chuan se encontraba en ese lugar en una reunión de negocios con otra colega. Al salir, su amigo le dice a Xiao Ning que el señor Gu necesita un chofer porque está un poco ebrio, así que nuestros protagonistas se encuentran nuevamente. Ambos no logran reconocerse, pero la conexión entre ellos se revela de manera insólita cuando Xiao Ning toca la mano de Gu Chuan. Su ritmo cardíaco se acelera y una extraña influencia parece extenderse por su entorno. Sin embargo, extrañamente, Xiao Ning no siente nada. Mientras Xiao Ning los lleva a él y la colega en el auto, un camión pasa por el carril opuesto, provocando que ella se detenga nerviosamente. El recuerdo del terrible accidente de su infancia la afectó profundamente. Ambos deciden bajarse del vehículo para calmarse, pero otro camión pasa cerca e inconscientemente Xiao Ning agarra el brazo de Gu Chuan en busca de apoyo. Sorprendentemente, esta simple acción provoca que el ritmo cardíaco de Gu Chuan se acelere nuevamente, sumiéndolo en una confusión aún mayor. Después de haberla tocado y posteriormente tocar el auto, este deja de funcionar, por lo que deben llamar a una grúa. Finalmente se despiden, suponiendo que ya no se verán más. Gu Chuan regresa a casa, que resulta ser un sofisticado laboratorio, y se introduce en una extraña cápsula. Resulta que debido al terrible accidente que sufrió, nuestro Gu Chuan perdió su corazón natural. Este fue sustituido por uno artificial, que le otorgó una segunda oportunidad para seguir viviendo, pero al mismo tiempo le arrebató el privilegio de tener una vida normal. Con este corazón
corazón no puede experimentar las alegrías normales de un ser humano. Además, si toca a otras personas, les puede transmitir una descarga eléctrica. Por eso, la cápsula en la que Guchuan entra sirve para recargar su corazón mecánico. Mientras el corazón mecánico de Guchuan se recarga, Xiaoning sueña con el accidente que tuvieron. Aunque no recuerda la identidad de la persona que la ayudó y estuvo a su lado hace 10 años, sí recuerda la voz del joven que le cantaba una canción de cumpleaños. Desde aquel accidente, su cumpleaños se convirtió en el aniversario de la muerte de sus padres. Un día, la colega de Guchuan le escribe a ella y le informa que están solicitando a alguien para ser la secretaria de Guchuan. Sin embargo, al intentar entrar a la empresa para solicitar el empleo, la puerta de vidrio se rompe en 1000 pedazos, lo cual la avergüenza muchísimo. Nuestro protagonista, aunque no la rechaza por ser ella, decide no contratarla porque no la necesita y le dice que primero se gradúe como arquitecto antes de solicitar un empleo allí. Más tarde, ambos se encuentran en una biblioteca y como Xiaoning realmente desea el trabajo, empieza a insistirle hasta el punto de perseguirlo. En la calle, cuando el semáforo de peatones se pone en rojo, ella toma su mano y lo hace caminar por una ruta alternativa con luz verde. Le explica que para ella esto no es una pérdida de tiempo, que existen diferentes caminos hacia un destino, y mientras se mantenga en movimiento, incluso si tiene que esforzarse el doble, logrará alcanzar sus objetivos. Estas palabras hacen que Guchuan cambie de opinión y decida contratarla. A diferencia de Xiaoning, Guchuan ha estado inactivo en su vida todos estos años, preparándose para su muerte. Ni siquiera permite que sus padres se acerquen a él, por temor a que se lastimen debido a sus descargas eléctricas. En pocas palabras, él se considera un muerto en vida. Sin embargo, las palabras de Xiaoning han despertado una chispa en su oscuro y frío corazón mecánico. Xiaoning comienza su primer día de trabajo como conductora, aunque la posición original incluía tareas de secretaria que para su alivio quedan descartadas. Aunque su galán Guchuan espera que solo se limite a conducir, Xiaoning está emocionada por su nuevo trabajo y queda cautivada por el carisma y conocimiento de él. En su jornada laboral, la historia da un giro inesperado cuando un pervertido molesta a Xiaoning. Sin embargo, como un verdadero héroe, Guchuan interviene y la defiende. Agradecida, Xiaoning le obsequia un simple dibujo de una flor como muestra de su gratitud. Al llegar a casa, Xiaoning se siente feliz por haber sido defendida de esa manera, pero la felicidad se ve empañada cuando se entera de que su tía está hospitalizada tras un pequeño accidente automovilístico. En un gesto sorprendente, Guchuan visita el hospital para brindarle apoyo y se hace responsable de los gastos médicos que se deducirán de su salario. En ese momento, Tang Shu, amigo de la infancia de ella, llega y se ofrece a pagar los gastos también, creando una pequeña rivalidad entre los dos. Sin embargo, ella acepta el dinero de Guchuan porque no quiere deberle nada a nadie, ya que este saldrá de su salario. El médico de Guchuan nota un cambio en su paciente, ya que él, en lugar de preguntar cuándo morirá como suele hacer, esta vez pregunta cuándo volverá a ser normal. Su actitud desconcierta al médico, quien rápidamente vincula este cambio a la influencia de una chica, considerándola una figura significativa en la vida de nuestro galán. Después de pasar mucho tiempo con ella, Guchuan se encuentra atrapado en los encantos de Xiaoning y es incapaz de apartarla de sus pensamientos. A pesar de su naturaleza seria, ella le pide que no sea tan sombrío y logra arrancarle una sonrisa. Nuestros protagonistas deciden pasar un día de pesca juntos en el muelle. Mientras Guchuan logra atrapar un pez, Xiaoning intenta meterlo en la cesta, pero el pez se escapa de sus manos. Ambos intentan atraparlo, pero inesperadamente sus manos se encuentran, generando un contacto físico que los congela a los dos. Y el
El corazón mecánico de nuestro prota experimenta una aceleración descontrolada. Al día siguiente, una pizca de celos invade a Gu Chuan al ver que Xiao Ning es llevada al trabajo por alguien más. En un acto impulsivo, le prohíbe tener cualquier tipo de citas durante sus pasantías en la empresa. Xiao Ning es ascendida a empleada oficial de la empresa después de ofrecer una inspiradora idea para un proyecto. La celebración en un restaurante se convierte en un hito importante, ya que cuando Xiao Ning se levanta para pronunciar unas palabras, sorprende a todos con un fuerte abrazo a Gu Chuan, quien queda sin palabras ante la inesperada muestra de afecto. Sin embargo, la celebración toma un rumbo inesperado cuando Xiao Ning se embriaga. Preocupado por su abuela y temiendo que pueda oler el alcohol en ella, Gu Chuan decide llevarla a casa. Para airearse, ella sale a caminar, pero su suerte cambia cuando se encuentra con He Shen, quien fue despedido y culpa a Xiao Ning por ello. La situación se torna peligrosa cuando He Shen la arrastra al otro lado de la calle en busca de un lugar adecuado para agredirla. Mientras Gu Chuan hablaba con ella por teléfono, escucha a He Shen e inmediatamente se dirige a donde se encuentra Xiao Ning. Ambos hombres se enfrascan en una intensa pelea y los dos resultan heridos. En ese momento, la frecuencia cardíaca de Gu Chuan se acelera y cae desvanecido, lo que provoca una gran angustia en Xiao Ning, y llora desconsoladamente porque se siente culpable de lo sucedido. Afortunadamente, nuestro galán logra recuperarse satisfactoriamente. Ahora Chen Rang, el amigo de nuestro prota, actúa como Cupido, así que invita a cenar a Xiao Ning y la deja solas con Gu Chuan. Esto le brinda la oportunidad de cocinar para él. Luego lo llama para pedirle un poco de ayuda, y él malinterpreta su solicitud pensando que quiere otra cosa. Sin embargo, en realidad, ella solo necesita algunos platos. Gu Chuan se siente avergonzado por su malentendido, lo que hace que su corazón se acelere nuevamente. Ambos comparten un momento especial y Xiao Ning le agradece por haberla protegido de su agresor. Allí, de manera inesperada, ella se tropieza y cae sobre él, haciendo que sus miradas se congelen mientras se ven fijo a los ojos. Sin embargo, de manera inesperada, la madre de Gu Chuan interrumpe el momento al abrir la puerta, pero rápidamente la cierra para no interrumpir a nuestros tortolitos. Pensando que vieron mal, los padres de él deciden entrar y allí nuestra parejita finge que nada pasó y que ella está trabajando para él como su asistente. Pero los padres no son tontos, así que la invitan a comer y la madre está feliz con esta hermosa chica. Al día siguiente, después de una larga jornada de trabajo, nuestros protagonistas quedan atrapados en un ascensor y la situación se vuelve un tanto peculiar cuando llega alguien a rescatarlos. Ante la urgencia de salir, Xiao Ning le pide a Gu Chuan que vaya primero, pero él, demostrando su caballerosidad, se arrodilla para que ella lo pise y pueda salir primero. Una vez que Xiao Ning está a salvo, ella extiende su mano para ayudarlo a salir. En ese preciso instante, él experimenta un recuerdo momentáneo de la niña a la que salvó hace 10 años, pero no logra establecer una conexión entre las dos situaciones. La tía de nuestra protagonista es dada de alta del hospital y ella le dice que un amigo las llevará a casa. Este resulta ser Tan Shu. Cuando llegan a casa de Xiao Ning, la tía se da cuenta de una foto de este chico con su padre. Allí nos enteramos que Tan Shu es el hijo del hombre que atropelló a los padres de Xiao Ning y actualmente está en prisión. La tía se enoja tanto con su sobrina porque esa casa le pertenece a este chico y le pide mudarse. Pero Xiao Ning le dice que no tienen ni dinero ni a dónde ir, ya que su abuela quemó su hogar por accidente. Al ver por todo lo que ha pasado su sobrina, la tía decide quedarse. Nuestra prota sabe que Tan Shu no tiene nada que ver con lo que hizo su padre, ya que cree que fue un accidente. Por eso le pide disculpas a él, ya que no va a permitir que eso arruine su amistad. Xiao Ning va a la casa de Gu Chuan a trabajar. Sin embargo, inesperadamente encuentra el cuarto secreto de Gu Chuan, pero lo confunde con una sala de juegos. Afortunadamente, nuestro galán la saca rápido de allí y ella no se entera que él tiene un corazón mecánico. Él le prohíbe entrar allí de nuevo. En ese momento, ambos salen a comprar víveres
Y nuestra prota se encuentra con un viejo amigo trabajando en la tienda. Y Gu Chuan se pone muy celoso cuando este intenta coquetear con su amada y la invita a comer, lo cual provoca una gran furia en él. Después de resolver un problema que tuvo con una cliente, Xiaoning y Gu Chuan se reúnen con ella. Todo va bien con el negocio cuando de repente ambos quedan a solas y Xiaoning comienza a admirar a su jefe y lo llena de halagos. Le dice que espera que la luz en su vida nunca desaparezca. Estas palabras marcan un impacto positivo en la vida de él, tanto así que al día siguiente se presenta en el trabajo con un ramo de girasoles. Sin embargo, todo se complica al final del día, cuando nuestro prota ve a Tanchu colocándole un collar a su amada, lo que lo hace sentir realmente celoso. Así que él decide hacerle un seguimiento y le dice a su amada que vaya por la mañana a que lo ayude con la ropa que llevará al retiro de descanso que planeó para sus empleados. Él la lleva a una tienda de ropa deportiva y decide comprar un conjunto de parejas. Él le dice que el collar no va con esa ropa, así que ella se lo quita, sin saber que lo hizo a propósito para que ella no usara ese collar. Ambos van al paseo con sus colegas y la pasan increíble, disfrutan tanto que logran acercarse cada vez más, así que nuestros tortolitos logran compartir lindos momentos juntos. Al día siguiente, ambos se encuentran en una montaña nevada donde se practica esquí. Cuando ella hace una pose para ser fotografiada por él, resbala. Como es de suponer, nuestro galán intenta tomarla de la mano para que no caiga, pero no puede evitarlo. Ambos caen y se deslizan juntos por la pendiente, sin dejar de mirarse ambos con los ojitos enamorados. Allí su frecuencia cardíaca supera los 100 y como resultado las luces del lugar donde se encuentran se encienden. Antes de irse, ambos eligen unos animales de peluche. Xiaoning, con su ingenio y sentido del humor, piensa que él se parece a un lagarto, mientras que Gu Chuan cree que ella se parece a un cuervo. Ambos descubren que los muñecos también son grabadoras, y en un gesto encantador, Xiaoning graba un mensaje para él, con la esperanza de sacarle una sonrisa. Este día se convierte en un capítulo especial en sus vidas, compartiendo momentos de felicidad y complicidad. Gu Chuan alcanza la cima de su carrera al ganar un prestigioso premio de arquitectura, marcando la culminación de todos sus logros profesionales. A pesar de este éxito aparente, la felicidad no parece ser parte del logro para él. Su deseo más profundo es jubilarse tras obtener este codiciado premio y esperar pacíficamente el día de su muerte. La razón detrás de esta elección es la certeza de que su corazón mecánico dejará de funcionar en un futuro cercano. En la ceremonia de premiación le preguntan cuáles son sus planes futuros. Él mira hacia Xiaoning en la audiencia y responde que está esperando una nueva meta. Después de la ceremonia, Gu Chuan necesita un respiro y le pide a Xiaoning que lo lleve a un lugar más tranquilo. En este nuevo y hermoso escenario, Xiaoning le confiesa que le gusta y que él es su única motivación. Sin embargo, su corazón se rompe al no recibir la respuesta esperada, pues él le dice que necesita tiempo para pensar. Gu Chuan se siente culpable por haber rechazado a Xiaoning, pero en realidad no desea verla sufrir, pues está convencido de que pronto morirá. Sin embargo, sus sentimientos se remueven cuando ve que su amada está en peligro nuevamente y pone incluso su propia vida en riesgo para salvarla. En el cumpleaños de Xiaoning, un giro inesperado revela a Gu Chuan que ella es la niña que estuvo en el accidente con él. Aunque mantiene esta revelación en secreto, se siente desconcertado por el descubrimiento. Sin embargo, en un momento conmovedor durante la despedida, ella le pide que no se dé la vuelta y lo abraza por detrás. Expresa que es un día agridulce, pero también un día muy feliz porque él está en su vida y ya no se siente sola. Él se da la
la vuelta y la abraza con fuerza, agradeciéndole por hacerlo sentir en familia, algo que no había sentido en años. Más tarde, el médico llama a Gu Chuan con buenas noticias. Está trabajando en un nuevo corazón para él, lo que significa que pronto podrá volver a ser una persona normal. Esta noticia emociona enormemente a nuestro protagonista. En otra ocasión, Gu Chuan experimenta celos intensos al ver a otro pretendiente acercándose a Xiao Ning. Para resolver esta situación de manera peculiar, decide desafiar al intruso a una competencia un poco convencional, ver quién resiste más al comer comida muy picante. La escena se convierte en un momento cómico mientras ambos hombres tratan de demostrar su valentía frente a la chica que les gusta. Después de un tiempo, Gu Chuan, incapaz de contener sus sentimientos, decide confesar su amor a Xiao Ning de una manera extremadamente romántica. Repentinamente se abre una estrella gigante con fotos de los dos, transmitiéndole cuánto le gusta. La sorpresa deja a Xiao Ning tan feliz que llora y cuestiona si todo es un sueño, sintiendo que su corazón está a punto de estallar. Sin embargo, Gu Chuan, en un gesto sincero, le pide 3 meses sin darle una razón convincente. Xiao Ning, llena de amor y determinación, asegura que lo esperará, pues se siente profundamente enamorada de él. A partir de ese momento, ambos comparten momentos hermosos en los que la risa y los sentimientos desbordan entre los dos. Tiempo después, Gu Chuan comienza a sentirse mal cuando pierde su reloj y Xiao Ning lo encuentra. Su instinto le dice que algo no anda bien, así que decide ir a su casa a entregárselo. En un momento de confesión sincera, Gu Chuan le revela su gran secreto. Tiene que cargar su corazón a diario para poder vivir. Xiao Ning se sorprende y le pregunta cómo sucedió todo esto. Gu Chuan le cuenta sobre un accidente de tránsito mientras trataba de salvar a una familia, mencionando a la niña que estuvo con él hasta el último momento. Con un dolor profundo en su corazón, Xiao Ning se da cuenta de que él está hablando de sus propios padres y que esa niña era ella misma. Llenos de emociones, Xiao Ning llora y le pide perdón con lágrimas en los ojos. Asegura que nunca se separarán en el futuro. Finalmente se terminan dando un romántico beso. En un romántico globo de deseos piden estar juntos por siempre y nunca separarse. Se abrazan fuertemente y aunque los besos de Gu Chuan transmiten corriente, eso no impide que le demuestre su amor de muchas maneras. Tiempo después, nuestra linda parejita decide hacer un viaje a la vieja casa de los padres de Xiao Ning, junto a su abuela y su tía. Al ver las huellas de sus vidas, la abuela se emocionó mucho. Allí, Gu Chuan le prometió a la abuela que las ayudaría a reconstruir la antigua casa en el futuro, haciéndola sentir muy feliz. Al ver a su tía abrazar a su abuela mientras caminaba por el jardín, Xiao Ning se emocionó mucho y sintió que no estaba lejos de su sueño. Finalmente, la tía termina aceptando a Gu Chuan y este se siente feliz por tener el calor de una familia nuevamente. Sin embargo, todo se complica cuando Gu Chuan comienza a sentirse mal y siente fallas en su corazón mecánico. Intenta llamar a su médico, pero este no responde sus llamadas desde hace mucho tiempo, lo cual lo preocupa profundamente. El corazón mecánico de Gu Chuan deja de funcionar, lo que significa que pronto morirá si su doctor no aparece. Su salud empeora cada día sin ninguna explicación. Las cosas empeoran cuando nuestro protagonista intenta salvar a un bebé en peligro y es atropellado por una motocicleta, golpeando su corazón y dejándolo desmayado en el lugar. Su mejor amigo busca personalmente al doctor para que lo ayude a seguir viviendo, pero se encuentra con la desagradable noticia de que el doctor ha fallecido. Esto lo preocupa terriblemente, ya que era el único médico en el mundo capaz de trabajar con corazones mecánicos. Además, le informan que a Gu Chuan le queda poco tiempo de vida. Cuando nuestro protagonista se entera de la historia, queda devastado y se convierte en una persona amargada, comenzando a distanciarse de todos.
Preocupado por el sufrimiento que Xiaoning experimentará cuando él muera, Gu Chuan toma una drástica decisión y decide terminar su relación con ella, dejando a nuestra hermosa chica con el corazón destrozado. Nuestro protagonista, afectado por la difícil situación que enfrenta, se encuentra destrozado. Los hermosos recuerdos compartidos con su amada rondan su mente, pero la gravedad de la situación deteriora su salud y lo sume en una profunda depresión. En este estado, su único deseo es morir pronto para poner fin a su sufrimiento. Decidido a darse un tiempo a solas y buscar consuelo, nuestro protagonista toma la decisión de mudarse temporalmente al antiguo pueblo donde vivían los padres de su amada. En este lugar, lleno de recuerdos compartidos, planea reconstruir la antigua casa de la familia y regalársela a su amor antes de que llegue el inevitable final. Poco a poco, la salud de Gu Chuan continúa deteriorándose sin que su amada se dé cuenta. Por otro lado, Xiaoning descubre el lugar donde se encuentra su amado y decide ir a buscarlo. Se conmueve al ver su indiferencia y le expresa cuánto le duele su actitud, confesándole que no soporta la idea de estar separados. Pero ambos se dejan llevar por sus sentimientos y se abrazan fuertemente, a pesar del dolor que Gu Chuan experimenta. Xiaoning, llena de determinación, decide pasar cada segundo junto a él y no abandonarlo en los momentos más difíciles. Xiaoning decide entrevistarse con la asistente del doctor fallecido para obtener información sobre el estado del corazón de Gu Chuan. Con esperanza le pregunta si hay alguna posibilidad de salvarlo. Lamentablemente, las noticias no son buenas y le informan que no hay nada que puedan hacer por él. Xiaoning, abrumada por la triste realidad, llora inconsolablemente por su amado y se niega a aceptar la idea de perderlo pronto. Luego, ambos recrean los hermosos momentos que compartieron, esforzándose por no separarse ni un minuto. Gu Chuan toma la decisión de adelantar el inevitable desenlace y solicita que desactiven el modo seguro de su corazón. A pesar del riesgo que esto implica para su vida, desea volver a sentir emociones antes de su partida, para que su amada lo recuerde sonriente y no como un ser sin emociones ni sentimientos. Así que Gu Chuan recupera la capacidad de sonreír y sentirse feliz, a pesar de los peligros que esto conlleva. Nuestra prota lleva a su tía y su abuela a la restauración de su antigua casa familiar. Sin embargo, la abuela se desmaya y es llevada al hospital de urgencia. Después de estar fuera de peligro, el padre de Tan Shu, quien salió de prisión, llega a visitarlos. Allí, la abuela, delirando, lo confunde con el padre de Xiaoning y lo trata con ternura, haciendo que le remuerda la conciencia y finalmente hable con Xiaoning. Estando a solas con ella, revela la verdad sobre lo que pasó el día del accidente y de las acciones corruptas de Gu Xiang, su jefe. Él era compañero de trabajo de su padre y cuando hubo un problema con las cuentas ese año, él tuvo que ocultar a sus socios. Su jefe lo guió a él para malversar fondos públicos. Él fue mandado a matar y por eso los atropellaron. Y justo después que su padre murió, esos fondos fueron transferidos a su padre. Así que este fue incriminado injustamente. Por eso él fue enviado a la cárcel por ser cómplice de esta barbaridad. Él le entrega todas las pruebas de la inocencia de su padre y nuestra protagonista no puede creer todo lo que está escuchando. Y este de rodillas le pide perdón por todo. Ella se encuentra con su amado y lo abraza. En el fondo se siente culpable también. Luego le cuenta todo a su amado y le pide perdón, diciéndole que si no fuera por esas personas malvadas, él no tendría que estar muriendo también. Él la abraza y le dice que no piense en esas cosas. Ambos deciden investigar más para denunciar a Guo Xiang, el empresario culpable de todo el desastre. Luego nos enteramos que este señor es padre de Chen Rang, el mejor amigo de nuestro protagonista. Y este, cuando se entera, se siente asqueado por las sucias acciones de su padre, así que lo enfrenta.
Después de una profunda charla, el hombre le promete a su hijo entregarse a las autoridades y le pide perdón por todo el daño que ha hecho. Mientras nuestra Xiaoning caminaba por la calle hablando por teléfono con su amado, es secuestrada por unos hombres quienes le piden la evidencia que tiene en sus manos. Como no tiene nada, llaman a su amado para amenazarlo. Mientras tanto, el padre de Shenran intenta huir, pero es interceptado por su hijo, quien sabe que no está nada arrepentido. Además, este llamó a la policía y de inmediato se lo llevaron preso. Gu Chuan llega al lugar donde está secuestrada su amada y en el proceso de liberación es herido de gravedad en su corazón mecánico, quedando entre la vida y la muerte. Xiaoning queda devastada una vez más, al igual que los padres de Gu Chuan. Lamentablemente, él entra en estado de coma. Xiaoning permanece a su lado en cada momento, haciéndole saber que ella está allí para él. Después de enfrentar numerosos desafíos y momentos de desesperación, Gu Chuan logra recuperarse gracias a la intervención de expertos que reparan su corazón mecánico. Ahora, con la capacidad de experimentar amor y emociones nuevamente, él y Xiaoning se embarcan en una nueva vida juntos, colmada de felicidad. Terminando así esta interesante historia de amor donde nuestros protagonistas, a pesar de las adversidades y la sombra de la muerte, su amor y tenacidad los conducen a vencer cada obstáculo, llevándolos finalmente a escribir su tan anhelada historia de amor. La señorita Cuervo y el señor Lagarto es un drama chino del año 2021. En esta inusual historia se explora la posibilidad de sentir y amar sin un corazón real, sustituyéndolo por uno mecánico. Aunque inicialmente parece impensable, la narrativa de esta historia invita a aceptar la posibilidad de enamorarse sin necesidad de un corazón humano. Por eso, si buscas una historia diferente, llena de fantasía, donde el amor puede prosperar de maneras inesperadas y sorprendentes, La señorita Cuervo y el señor Lagarto es sin duda la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.